Vamos a la economía, semana en donde ha quedado desplazada a un segundo plano, aunque hay noticias de mucho peso que están sucediendo económicamente hablando. Sobre todo está haciendo de la suya Toto, y a mí me preocupa cuando Toto hace popó sobre nosotros. Buenos días, Javier Vicen, ¿cómo le va? Hola, Guille, ¿cómo va? Buen día. Bueno, fuiste muy gráfico en la descripción de lo que ha pasado esta semana, ¿no? Con un Toto Caputo que no ha tenido el protagonismo de otras semanas, pero que ha hecho lo de los suyas, ¿no? Sí, yo cuando Toto no lo controlan, va para cualquier lado, ¿no? No va para cualquier lado de los que lo benefician a él. Obviamente, va para cualquier lado que le benefician a él y sus socios, ¿no? Sí, claro. Bueno, una semana, Guille, donde los números mandan, a pesar de que no han tenido la trascendencia de otras semanas, porque hemos tenido lo de ficha limpia, el nombramiento del nuevo Papa. No, hay números horribles de la economía. Con esto empezamos la semana dando a conocer las ventas minoristas en la provincia que informó Fedecom, caída de casi 7% en términos interanuales, otro mes parecido al de mes de marzo, ¿no? Abril y marzo han sido números muy negativos para las ventas minoristas, han sido meses muy difíciles para el comercio de la provincia. Hemos tenido caídas en electro, en indumentaria, en casi todos los rubros que mide Fedecom, los números son rojos, incluso en las ventas en farmacias y en las ventas de alimentos, que cayeron casi 7% en el cuarto mes del año, ¿no? Y Fedecom avisa, ¿no? Un Fedecom, una cámara que nuclea a los comerciantes de Córdoba, que es muy partidaria del gobierno, pero que avisa que se necesitan medidas para proteger el empleo. Es decir, no lo dicen explícitamente, pero los puestos de trabajo están en riesgo en el comercio minorista y los servicios. También ayer se conoció, Guille, los números de la industria, ¿no? Esto a nivel país, con una caída en el sector fabril peor a la esperada, ¿no? Sabemos que la industria está atravesando con este modelo económico en un periodo muy complicado. En febrero, que es el dato que dio a conocer el INDEC, la caída de la industria fue de 4,5% respecto al mes de enero, ¿no? Esto es comparando mes a mes. Si comparamos con el año pasado, bueno, la industria tuvo números positivos, pero recordemos que febrero del año pasado fue el mes ahí apenas asumido Javier Milei, donde la motosierra estaba trinando a toda velocidad. Bueno, tenemos la producción industrial que se asemeja a la de mediados del año 2024 y que si la comparamos con el año previo a la asunción de Javier Milei está 17 puntos porcentuales por debajo, es decir, está casi 20% abajo de 2023. También tuvimos esta semana los números de la construcción, ¿no? Ayer el INDEC informó que la construcción cayó en febrero 4% con respecto a enero de este año. Es decir, números horribles, muy complicados de comienzo del año que parece no importarle al gobierno, que nos sale a decir que la actividad económica se está recuperando en la Argentina. Bueno, avísenle al INDEC de Marco Labaña que no se está recuperando o que, no sé, que nos muestre otras cifras, ¿no? Tuvimos también esta semana que todos estos números están mostrando la amenaza para los municipios, con un municipio de Río Cuarto que cerró la recaudación del primer trimestre con números positivos, es decir, con superávit, pero un superávit muy exiguo, de apenas el 7%. ¿Y por qué digo muy exiguo? Porque el primer trimestre para el municipio de Río Cuarto es un trimestre muy importante en términos de recaudación, porque ahí es donde se efectiviza el pago anual de impuestos, aquellos que deciden pagar todo el año para obtener los beneficios en cuanto a los descuentos. Bueno, y esos meses nos muestran una recaudación que después no va a existir durante el resto del año. Municipio de Río Cuarto que, como sabemos y se ha desarrollado mucho las noticias, pierde recaudación por la disputa con el Banco Nación y con las entidades financieras a las que defiende el gobierno. Llamativamente es el banco estatal, el banco público, el que no quiere pagar la tasa de comercio e industria que exige la ordenanza de Río Cuarto. En medio de todo esto, Caputo, ¿qué hizo? Bueno, Caputo redobla la apuesta, como hizo de las suyas, hizo popó, como bien nos decís, junto con Milei, y plantearon que van a ir por una reforma
en el IVA, ¿no? El gobierno nacional se quedaría, según la reforma que se está hablando, con la mitad de la recaudación del IVA y el resto que las provincias se las arreglen. En medio de todo esto, ¿no? El medio de que las provincias se las arreglen, Milei nos plantea la posibilidad de la competencia tributaria entre provincias, algo que está peleado con nuestro federalismo fiscal, que en realidad el principio que nos ordena en tema de fiscalidad entre las distintas jurisdicciones es el principio de la solidaridad y no el de la competencia, ¿no? Pero bueno, eso, como sabemos, Milei no cree en la solidaridad y sí cree mucho en la competencia, ¿no? Caputo, que les dice a los municipios que están perdiendo recaudación, que no les cierran los números, y lo mismo con las provincias, les dijo esta semana en un encuentro con empresarios en su discurso que ahora el esfuerzo fiscal lo deben hacer las provincias y los municipios, como si no lo hubieran hecho en los meses anteriores al esfuerzo fiscal, con una nación que se retiró de la prestación de los servicios, que se retiró de la obra pública y que dejó de mandarle plata a las provincias, como es el caso de la provincia de Córdoba, que dejó de mandar la plata que tiene obligación para sostener la caja de jubilaciones provincial. También se conocen datos de los salarios que siguen por debajo de la inflación y el jefe de gabinete de la Nación reconoció esta semana en una entrevista que le hizo una radio de la provincia de Buenos Aires que le ponen un freno a las paritarias, ¿no? Liberales que intervienen en la formación de los salarios, pero no intervienen para que los salarios sean más altos, sino para que los salarios sean más bajos, es decir, empresarios y sindicatos se ponen de acuerdo con un aumento salarial que la Secretaría de Trabajo no homologa, es decir, no se puede aplicar porque, como dijo el jefe de gabinete, todo es un ancla para la inflación, incluyendo salarios, ¿no? Que están, sabemos, muy por debajo de la canasta básica y que el gobierno viene sosteniendo a la baja, como ocurrió con el salario mínimo que ayer por resolución el Ministerio de Trabajo estableció en, escuchen la cifra, Guille, 308.200 pesos por mes, el salario mínimo en la Argentina. Para los jornalizados, 1.513 pesos por hora, es decir, un alfajor por hora es el salario mínimo en la Argentina. Y Caputo, bueno, Caputo, nos vamos primero con un audio. Este audio, mira, aclaro que estamos en el bloque de el precio de las cosas y no es el bloque de Adrián de Masi de mentiras verdaderas. Vamos a escuchar a Javier Milei. Ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan, no sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación, salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios, ¿no? Pues son los que compran dinero a cambio de trabajo. ¿Qué dice este hombre? Lo que nos está diciendo Milei, que en realidad no hay explotación por parte de ciertos empresarios hacia los trabajadores, ¿no? Sino que es todo lo contrario, ¿no? Que puede haber explotación de los trabajadores hacia los empleadores, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Y que el trabajo es un mero intercambio de tiempo y conocimientos, ¿no? Es así de simple, es el mercado, ¿no? Eso nos dice, y vuelvo a aclarar, no estamos en el bloque de mentiras verdaderas de Adrián de Masi, ese fantástico bloque que tenés nuevamente en el programa. Esta es la realidad del país y este es nuestro presidente. Pero la verdad que yo creo que ya entramos todos en una fase, bueno, déjalo que siga hablando, ¿no? Porque si no, debiera alimentar un debate en torno, porque es como si, es como, estoy buscando alguna metáfora, es como si dijéramos que los que nos roban las cosas que nos pertenecen, en realidad están siendo robados por nosotros. Un poco así, ¿no? Es decir, en el argumento... Sí, un poco así. ¿Viste cómo dicen ahora los chicos? ¿Literal? ¿Se ha puesto de moda eso de decir literal? Bueno, sí. Literal. Es lo que vos decís. Claro, es decir, bueno, cuando un ladrón llega a tu casa y te lleva algo, en realidad vos le estás robando a él.
¿Perdón? Bueno, y todo sigue para adelante, y es el presidente de un país, ¿no? El presidente de un país. El presidente de un país que celebró la llegada de un león al Vaticano. Pero bueno, a ver, yo creo que nos estamos acostumbrando, de a poquito nos estamos acostumbrando. A mí me hace acordar de eso, que vos tenés un miembro de la familia que dice cualquier barbaridad y los demás dicen, déjalo. Si no está bien. No, bueno, sí, pero... Bueno. En ese déjalo ahora está amenazando a los periodistas, los trata de todo, ¿no? No es tema económico, pero sí que se escandalice. Estuvo 6 horas en un streaming, estuvo 6 horas en el streaming carajo, 6 horas el presidente en el streaming, y se despachó contra los periodistas, los economistas, e insiste con eso de que la población no odia demasiado a los periodistas, ¿no? En un discurso muy peligroso, ¿no? Que no es de un mandatario democrático. Pero que sigamos con los audios al estilo Adrián de Masi. Perdón, Adrián, que te estoy robando la realidad, pero es así. Vamos con Caputo. También esta semana en el foro Latam Economic dijo lo siguiente, escuchemos. Se terminó el modelo ese de la Argentina miserable, que es el equivalente a decir la Argentina regalada en dólares. A la medida que el país crece, obviamente los recursos aumentan. Si nosotros no aumentamos los gastos, o efectivamente como estamos haciendo, los bajamos, entonces el Estado tiene mayores recursos para bajar impuestos. Se terminó el modelo ese de la Argentina miserable, que es el equivalente a decir la Argentina regalada en dólares. Bueno, para que no queden dudas de lo que nos dice Caputo. Caputo, después de decir esto, dijo, ya no existe más la Argentina del salario barato en dólares. Tenemos salarios altísimos en dólares, que vuelan en dólares. Salario mínimo 308.200 pesos, 1.513 pesos por hora. A ver, no se toman por sonso realmente, ¿no? Es decir, una Argentina que está cara en dólares, sí, porque los precios vuelan en dólares, menos el salario, ¿no? Que es el precio que el gobierno tiene pisado. Lo de Caputo esta semana fue, como vos decís, para el cuadrito, ¿no? Una semana en la que invitó a usar los dólares, ¿no? Sin importar, y va a trabajar en eso, es decir, sin importar cuál es el origen de esos dólares, ¿no? El descanuteo que está queriendo propiciar el gobierno. ¿Por qué? Porque le faltan dólares al programa económico. Y a pesar de que le faltan dólares al programa económico, lo que vimos ayer, jueves, ¿no? Un desplome de la cotización oficial del dólar, acercándola a los 1.000 pesos, es decir, al piso de la banda de flotación cambiaria. ¿Y por qué hubo un desplome? Porque el gobierno, vía el Banco Central, que no es independiente, recordemos que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, es el ex socio del ministro de Economía, Luis Caputo, en una consultora que se llamaba Ancar, ¿no? Antes de asumir. Bueno, el gobierno intervino en el mercado de futuro para desplomar la cotización en el presente del dólar oficial. Y en la semana el Banco Central, también porque pagó deuda al Fondo Monetario Internacional, perdió 1.000 millones. Fíjense las cifras, ¿se dan una idea lo que significa 1.000 millones de dólares, lo que se podría hacer en este país con ese número? 1.000 millones de dólares. ¿Cuántas escuelas, hospitales, rutas, puentes son? Y el Banco Central los dilapida para hacer bajar el dólar de manera artificial al piso de la banda cambiaria, para sostener el programa económico, es decir, vía endeudamiento. La cuenta de servicios, que es la cuenta del intercambio comercial, no de bienes, sino de aquellas cosas que son servicios, siguió siendo muy negativa, ¿no? Y muestra números horribles. Y con esto voy a cerrar y voy a compartir con ustedes un audio de un economista que yo creo que vale la pena ser escuchado. ¿Saben cómo lo llama este economista, Javier Milei? Y eso fue en el streaming carajo del día de ayer. Lo llama Álvarez Gil. Bueno, se llama Álvarez Agis, el economista, es un economista que tuvo su paso por la gestión pública durante el último mandato de Cristina Fernández, fue viceministro de Economía, hoy asesora a las empresas más importantes del país. Y dijo esto en una entrevista radial que le hicieron en esta semana. Ahora, miro la cuenta de turismo y digo,
boludo, estamos como si ya fuéramos potencia. Miro el crecimiento de las importaciones. O sea, literalmente, Amazon, cuando compras algo en el puerta a puerta, te manda un mail que te dice que el pedido va a demorar más de lo previsto porque Argentina está comprando mucho. Ya en Ezeiza hay más cajas que aviones. O sea, y hay un cuello de botella logístico, porque obviamente 8 años que no podíamos comprar en Amazon, en eBay, en no sé dónde, la gente dice dame y dame y dame. Y para peor, es el problema cuando vos haces este tipo de liberaciones. ¿Qué dice la gente? Compra ahora porque dura poco. Bien, aprovechemos. El efecto es horrible. Aprovechemos mientras dura, hasta que vuelva el... Claro, hasta que vuelvan a cerrar todo y qué sé yo. Entonces, mi impresión, no es sostenible esto. Es un dólar barato financiado primero con un blanqueo y después con guita al fondo. Bien. Y ahí es donde creo que está la no sostenibilidad de este esquema. Bueno, pero claro, Guille, ¿no? Sí, sí. No lo digo yo solamente. No, pero además Álvarez Agis es un economista de los que podríamos considerar heterodoxos, ¿no? Pero también lo dicen los ortodoxos, como, no sé, el propio Cavallo o Carlos Rodríguez, Kachanowski, digamos. Pero bueno, la descalificación me parece que encubre la no fundamentación. Cuando vos necesitas burlarte de alguien para empoderarte de un discurso preeminente en una discusión, es porque no estás teniendo razón. Entonces, cuando descalifica a todos los economistas, le dice con ochantas, él que ha tenido que cambiar, ¿no? Que empezó con un modelo, fue a otro, terminó yendo al Fondo Monetario Internacional, lo que ayer era blanco ahora dice que debe ser negro, dice cualquier cosa y la cambia. Son liberales, pero no dejan que patronales y trabajadores se pongan de acuerdo en mejorar los salarios, e intervienen en el mercado. No están de acuerdo con los controles de precios, pero convocan a las empresas y le reclaman que retrotraigan los precios. Digamos, es todo exactamente contrario de lo que dicen, ¿no? Con lo cual, seguir defendiéndolo desde la racionalidad es imposible. Por eso se apela al discurso metafísico, o al discurso espiritual, o al discurso de ciencia ficción, ¿no? Las fuerzas del cielo son las que argumentan las razones por las cuales Milei está donde está. No hay otra explicación que lo sostenga con solidez, ¿no? Y además yo creo que la coyuntura geopolítica, estratégica, en un mundo que está disputándose el liderazgo, el disciplinamiento con los Estados Unidos hace que a Estados Unidos le cueste poca plata, porque la vamos a terminar pagando nosotros, en darle 20.000 millones de dólares para que siga hasta las elecciones y las gane. Y después veremos dónde terminaremos, todos con nuestras narices contra el vidrio, ¿no? Bueno, en un alineamiento que se parece mucho al alineamiento que tuvo la Argentina en el siglo pasado, mediante el pacto Roca-Runciman, con una potencia en decadencia, que los Estados Unidos en su momento fue la Argentina con el Imperio Británico, ¿no? La entrega de todo a cambio de seguir sosteniendo un alineamiento que no tiene sentido. Una vez más, la Argentina, en este momento histórico, equivocándose de socio, porque Estados Unidos es una potencia en decadencia y tenemos una potencia emergente como China que le hemos dado el portazo con el acuerdo con los BRICS, ¿no? Un gobierno que yo le puse de título a esta columna a la casa del voto play. Bueno, deja todo en la cancha el gobierno, Guille, con lo que vos estás manifestando, lo que hemos dicho a lo largo de las últimas columnas, deja todo en la cancha con el populismo cambiario para seducir a una parte de la sociedad, ¿no? Que es una parte grande en estas elecciones de medio término, con el dólar barato, ¿no? Eso que nos dice Álvarez Agis de que Amazon ya no tiene lugar para hacer entregas a la Argentina, o está demoradísimo en su logística por la cantidad de compras. Bueno, ese es el voto play, y una parte de la sociedad está dispuesta a convalidar este programa económico que es de destrucción del empleo argentino, de la industria y del comercio, a cambio de las mieles del dólar barato que sabemos
y lo sabemos por la historia, dura muy poco en la Argentina. Gracias, Javier, buen fin de semana. Y ahora que está saliendo mucho en los medios de Buenos Aires, le quiero decir que prepárese porque viene la rebautizada de la Fuerza del Cielo. Ya no va a ser Javier Vicen, sino que vamos a buscarle otra manera de llamarlo, estimado. Bueno, Guille, es que estoy expectante a ver cómo es la rebautizada. Un abrazo, Javier. Un abrazo, buen fin de semana.